$0. Ese fue el impuesto federal sobre la renta que pagó Elon Musk en 2018. Patrimonio neto ese año, más de $20.000 millones. No es un error contable, no es un fraude, es el sistema funcionando exactamente como fue diseñado. Y tú lo financias. Hay dos tipos de riqueza en este país, en cualquier país. La riqueza que trabajas para ganar y la riqueza que posees. El código fiscal grava la primera con tasas de hasta el 37%. La segunda puede no tributar nunca, nunca, en términos literales, ni hoy ni cuando mueras. Esto no es teoría conspirativa, es geometría. El sistema tributario fue construido en una era donde la riqueza era salario, fábricas, sueldos, comisiones, cosas que un gobierno podía ver, contar y grabar. Entonces llegó el capital, y el capital aprendió un truco que el salario nunca puede ejecutar. Puedes tener valor sin tener ingreso. Jeff Bezos posee el 9% de Amazon. Eso vale decenas de miles de millones de dólares. Pero esas acciones, mientras no se vendan, no generan ingreso gravable. Cero. El IRS no puede tocar lo que no se ha realizado. Ahí está la grieta. Y en esa grieta caben jets privados, mansiones en Malibú y fondos de capital privado valorados en $3.000 millones. Pero la grieta sola no es suficiente. Para vivir, para gastar dinero real en cosas reales, necesitas cash. Y si vendes activos para obtener cash, realizas una ganancia. Y si realizas una ganancia, pagas impuestos. A menos que encuentres una forma de obtener cash sin vender nada. La encontraron. Se llama deuda. La mecánica es simple, casi ofensivamente simple. Tienes $500 millones en acciones de tu propia compañía. Las acciones suben, tu patrimonio neto crece, pero no has vendido nada. No hay ingreso, no hay impuesto. Necesitas comprar una mansión, $80 millones, en Miami. No vendes las acciones. Llamas a tu banco, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Bank of America. Cualquiera de ellos te presta 80 millones a una tasa de entre el 1,5 y el 3% anual. A veces menos. Tu colateral son las acciones. Compras la casa. Tienes la casa. El IRS no ve nada. Un préstamo no es ingreso. No existe en el Código Fiscal como evento gravable. El gobierno no puede gravar dinero que debes devolver. Pero en la práctica nunca lo devuelves. Tus acciones siguen apreciándose. Prefinancias el préstamo, sacas más efectivo, compras más activos. Esos activos se aprecian, sacas más préstamos contra ellos. El ciclo no tiene fin mientras el mercado suba. Y si el mercado baja, problema del banco, no tuyo. Hay millones de páginas de literatura legal sobre cómo estructurar esas garantías para que el riesgo personal sea mínimo. Este mecanismo tiene un nombre en los círculos de planificación patrimonial de élite. Buy, borrow, die. Compra activos, pide prestado contra ellos, muere con deuda. Cuando mueres, tus herederos reciben los activos con lo que se llama stepped-up basis. La base de costo fiscal se reinicia al valor de mercado en el momento de la muerte. Las ganancias acumuladas durante décadas se evaporan, fiscalmente hablando. La deuda se paga con los activos, y el impuesto sobre esas ganancias nunca llegó. La casa de Miami, el jet, el yate, la cuenta en arte contemporáneo, todo financiado con deuda que nunca se pagó con ingresos gravables. El costo real de ese préstamo de 80 millones a 2,5% anual es 2 millones al año. Y esos 2 millones de intereses, en muchos casos, también son deducibles de impuestos si la estructura es corporativa. Así que el sistema te cobra por pedir prestado, y luego te da un descuento por haber pedido prestado. Esto no es para ti, todavía. Ahora el juego se vuelve más sofisticado. No basta con pedir prestado personalmente. Eso tiene límites. Eso es visible. Lo que la élite construye no son carteras, son arquitecturas. Empieza con una LLC de Delaware. Costo de constitución, menos de $100. Propósito real, separar tus activos de tu persona. La LLC posee los activos. Tú posees la LLC. Cuando la LLC pide prestado, tú no eres el deudor. Cuando la LLC tiene gastos, gerencia, mantenimiento, consultoría, esos son gastos corporativos. Reducen el ingreso gravable de la LLC. Encima de la LLC pones un trust irrevocable. El trust no eres tú, legalmente. El trust existe para beneficiar a tus herederos, pero tú controlas las inversiones dentro de él.
El trust puede vender activos entre entidades relacionadas a precios artificialmente bajos, sin trigger fiscal en ciertas estructuras. Los abogados cobran entre $800 y $1,500 por hora para diseñar esto. Encima de todo esto, una fundación privada. La fundación es el nivel más sofisticado del tablero. Donas activos apreciados a la fundación, digamos, acciones que compraste a $1 y hoy valen 10 millones. Obtienes una deducción fiscal por los 10 millones de valor actual. Nunca pagas las ganancias de capital sobre esos 9 millones de apreciación. Y los activos ahora viven en una entidad que técnicamente controlas tú o tu familia a través del board de directores. La fundación puede pagar salarios razonables a los administradores. Tu hijo puede ser director de inversiones. Tu esposa puede liderar el comité de filantropía. Pueden tener gastos de viaje, conferencias en Davos, residencias para trabajo de campo. Warren Buffett ha donado la mayoría de su patrimonio a la Fundación Bill y Melinda Gates. Eso suena altruista, y puede serlo, pero también significa que ese capital nunca pasó por el sistema tributario federal. Nunca. Ni un centavo de impuesto de sucesiones sobre decenas de miles de millones. El estado de California intentó grabar los activos de un trust de este tipo en 2021. El trust llevaba décadas domiciliado en Nevada. Cero impuesto estatal. ¿A cuántas entidades jurídicas diferentes necesitas distribuir activos para que el sistema no pueda rastrear el camino del dinero? La respuesta varía. En capital privado de élite, la estructura promedio de un family office tiene entre 12 y 40 entidades legales separadas. 40 entidades. Para una sola familia. Nada de esto existe sin su clase de servicio. No los diseñas tú. No los implementa tu contador de distrito. Hay una industria entera cuyo único propósito es la preservación y transmisión de capital a través de generaciones sin fricción fiscal. Se llama la industria de Wealth Management de élite. Está en el piso 31 del 200 West Street en Manhattan, en Mayfair, Londres, en Ginebra, en las Islas Caimán. Los banqueros privados de este nivel no trabajan con clientes que tienen menos de 10 millones de dólares invertibles. Algunos tienen un mínimo de 100 millones. Sus fees no son comisiones de un 1%. Cobran 180 puntos básicos, 1,8%, sobre activos bajo administración, más fees de estructuración que pueden ser entre $500,000 y $3 millones por arquitectura diseñada. Pero esos fees se pagan con activos pre-tax dentro de las entidades. Son gastos deducibles. El costo neto es inferior al costo nominal. El abogado fiscal junior cobra $400 por hora. El socio senior que firma la estructura cobra $1,200. Una planificación patrimonial completa para una familia con 500 millones en activos puede costar entre 2 y 8 millones de dólares en honorarios. Esos mismos socios provienen de las firmas que redactaron las secciones del Código Fiscal que hacen posible la estructura. No es corrupción, es rotación de puertas. Es el flujo natural de conocimiento institucional desde el sector público al privado. El mismo abogado que ayudó a redactar la sección 1031 del Código Fiscal sobre intercambios de propiedades similares ahora cobra 3 millones al año asesorando fondos de real estate en cómo usarla para diferir ganancias indefinidamente. Indefinidamente. Un desarrollador de real estate puede comprar un edificio, venderlo con ganancias de 30 millones, usar esos 30 millones para comprar otro edificio bajo 1031, diferir el impuesto, vender ese edificio, diferir de nuevo, y morir sin haber pagado nunca el impuesto sobre esas ganancias originales. Los 30 millones se convirtieron en 200 millones. El impuesto diferido se convirtió en impuesto eliminado. La muerte fue el evento de liquidación final. El Código Fiscal llama a esto planificación. Y entonces llegamos al nivel donde el sistema no solo permite la evasión, la institucionaliza. Private Equity, capital privado. El mecanismo más eficiente de acumulación de riqueza de los últimos 40 años. Un manager de fondo recauda capital de sus inversores, pensiones, fondos soberanos, endowments universitarios. Administra ese capital. Compra empresas, las reestructura, las vende, genera retornos. Por administrar ese capital cobra dos cosas, un management fee del 2% anual sobre los activos bajo administración y un carried interest, carry, del 20% sobre las ganancias generadas. El management fee es ingreso ordinario, se grava al 37%. El carry es donde empieza el truco. El carry se trata fiscalmente como ganancia de capital a largo plazo, no como ingreso por servicios. Tasa, 20%. A veces menos. El manager no arriesga su propio capital, arriesga el capital de sus clientes.
Su ganancia no proviene de una inversión que realizó con su propio dinero. Proviene de su trabajo, de administrar, de tomar decisiones. Eso, económicamente, es un salario. Pero fiscalmente, se trata como retorno sobre inversión. La diferencia en la tasa, 17 puntos porcentuales, en un fondo que genera 500 millones de dólares en carry, representa 85 millones de dólares que no van al fisco, multiplicado por los miles de fondos activos en Estados Unidos. El Congreso ha intentado eliminar el carried interest 9 veces en los últimos 15 años. 9 veces ha fallado. El sector de capital privado empleó a 1.876 lobbyists en Washington en 2022. Gastó 600 millones de dólares en actividades de cabildeo entre 2010 y 2022. El lobbying no compra votos, compra ambigüedad, compra complejidad. Una ley tributaria lo suficientemente compleja es una ley que nadie puede aplicar con consistencia. Ahora sabes cómo funciona, pero conocer el mecanismo no te da acceso a él, porque el sistema tiene una precondición fundamental que nadie menciona. Para que la arquitectura funcione, necesitas el capital inicial. Necesitas los activos que aprecian. Necesitas ser dueño de algo que el mercado valore. Y para llegar a ese punto, la gran mayoría de personas tiene un solo camino disponible: trabajar, obtener un salario, pagar impuestos sobre ese salario, usar lo que queda para consumir. El sistema tributario que acabas de ver no es un error de diseño, no es un legacy de otra era que nadie ha tenido tiempo de corregir. Es funcional, es intencional y tiene un propósito muy específico. La tasa marginal sobre el ingreso laboral no existe para financiar el gobierno. El gobierno puede emitir deuda para eso. La tasa marginal existe para mantener a la mayoría de la población en una posición donde la única forma de obtener dinero es trabajando. Donde el trabajo sea la única mercancía que tienen para vender. Y el mercado, ese mismo mercado que aprecia los activos de los ricos, necesita compradores, necesita consumo, necesita que tú gastes el salario que obtuviste después de impuestos en bienes y servicios producidos, en muchos casos, por las mismas corporaciones que pertenecen a los fondos de private equity que no pagan impuestos. El ciclo se cierra. Tú aportas labor, recibes salario, pagas impuestos sobre el salario, gastas el resto. Ese gasto genera ganancias corporativas. Esas ganancias aprecian el valor de las acciones. Esas acciones son el colateral con el que la élite pide préstamos libres de impuestos. No eres un ciudadano en este sistema, eres un insumo. Y el sistema, con su increíble precisión matemática, necesita que estés lo suficientemente bien pagado para seguir funcionando, para seguir consumiendo, para seguir creyendo que un buen salario es el objetivo final. Porque la alternativa, que la mayoría entendiera que el objetivo no es ganar más, sino poseer más, haría colapsar la mecánica completa. Y resulta que hay toda una ingeniería detrás de esa creencia, de por qué el sistema necesita que tú sigas persiguiendo ese aumento de sueldo, de por qué la cultura del trabaja duro y llegarás lejos no es motivación, es diseño. No te pierdas los próximos videos del lado B del dinero, la parte que nadie te cuenta.